entender por qué carbohidratos, por qué agua y por qué sodio, ¿no? Básicamente, los carbohidratos, porque hay que entender que cuando uno consume carbohidratos, esto se degrada en glucosa, por la vena porta va al hígado, y cuando el hígado ya sobrepasa sus límites, va al músculo a almacenarse como glucógeno. ¿Y por qué es interesante? Porque el glucógeno, que es una proteína a nivel muscular, se almacena en un complejo determinado, glucógeno-glucogenina, que tiene un efecto osmótico, o sea, que jala agua. Y hay un ratio que más o menos por cada gramo de glucógeno se absorben también 2.7 a 4 gramos de agua. ¿Y eso qué hace? Pues darle un mayor volumen al músculo. ¿Has ganado masa muscular? No. ¿Me importa? No. ¿Te ves mejor? Sí. Eso es lo importante al final, claro, ¿no? Y por lo tanto, el agua... otra cosa interesante con respecto a los carbohidratos es esta posible supercompensación, ¿no? Que es algo que se ha visto más en deportes de resistencia, pero que se suele pautar también en culturismo, que es hacer una descarga de carbohidratos por unos cuantos días, unos 3 días, y luego meter una carga. Al día de hoy se ha visto que no es necesario, pero aparentemente el hecho de descargar primero puede hacer que haya una supercompensación y que la glucógeno sintasa, que es la enzima encargada de sintetizar este glucógeno, de crearlo, sea más eficiente. Entonces ahí es como podría ser interesante jugar con eso. Con respecto al agua, ya mencioné previamente este ratio glucógeno-agua, ¿no? Que más o menos por cada gramo de glucógeno aproximadamente hay 2,7 a 4 gramos de agua, ¿no? Que al final nos va a interesar porque obviamente va a aumentar el volumen del músculo. No masa muscular, pero sí el aspecto visual va a mejorar. Y una cosa que me parece súper interesante con respecto al agua, y por qué es importante. El 60% del cuerpo es agua, ¿no? Dentro de ese 60%, si partimos de eso como un 100%, el 65% es agua intracelular y el 35% es agua extracelular. O sea, intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula. Si agarramos el agua extracelular como un 100%, nuevamente, me parece que el 80% del agua extracelular es el fluido intersticial. Y el otro 20% es el plasma sanguíneo, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, primero no se puede perder agua selectivamente. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque lo que hace que se dé el spillover es este mayor desplace de agua en el espacio extracelular. Perdón, en el espacio intersticial, en el líquido intersticial. Y no tiene sentido hacer cortes de agua justamente porque no hay, o sea, no solamente no se va a lograr una deshidratación selectiva, sino que además no es el agua lo que te va a generar el spillover, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú saturas la cantidad de glucosa que se puede sintetizar como glucógeno, esa glucosa va a ir al espacio intersticial y por un efecto osmótico va a jalar más agua. Entonces te vas a ver borrado o blurry, creo que es el término en inglés. Que se suele ver mucho en el culturismo no natural, que ahí están permitidos el uso de diuréticos, lógicamente. O más que permitidos, no están restringidos, digamos, ¿no? Mientras que obviamente en el culturismo natural te hacen un test antidoping para ver que no estés usando diuréticos y que no los hayas usado en el último periodo de tiempo. ¿Por qué es peligroso usar diuréticos? Básicamente porque la gran mayoría son ahorradores de potasio. Y lo que hace la gente es, corta el sodio, toma estos ahorradores de potasio, corta el agua y toma potasio. Entonces, ¿qué terminas? Claro. Con hipercalemia y con probablemente un infarto, ¿no? ¿Y por qué tampoco tiene sentido cortar el sodio? Y esta parte es súper interesante, porque el sodio tiene múltiples funciones. Y ya pasando al tema de sodio, que bueno, al final está relacionado con el agua y con los carbohidratos. Y con el potasio. Sabemos que para que se absorban los carbohidratos a nivel intestinal, o sea, para que se absorban dentro del intestino, pasan por un transportador llamado SGLT1. Para que entren los carbohidratos, es necesario que ingresen con sodio. Son dependientes de sodio, digamos. Entonces ya tenemos la primera ventaja de no limitar el consumo de sodio. Una correcta absorción de los carbohidratos. Luego sabemos que cuando este sodio está en el espacio intracelular, para que salga nuevamente es necesario, para que entre el potasio que está afuera es necesario que el sodio salga. Me parece que entran 2 potasios y salen 3 sodios. Este sodio que primeramente ha entrado con la glucosa va a salir para que entre el potasio. ¿Y por qué es esto importante? ¿Y por qué la gente cree que se debe restringir el sodio? Porque se suele pensar, como hay más sodio en el espacio extracelular, entonces yo lo corto y disminuye el agua extracelular. No. ¿Por qué pasa si tú cortas el sodio? Que el potasio no va a poder entrar. Claro.
¿Y qué pasa si el potasio no entra? Que ese potasio se va a ir al fluido intersticial, va a jalar agua y puedes hacer un spillover también, no por glucosa, sino por potasio. Así como también por sodio, si es que tu consumo es excesivo, ¿no? Además, y no menos importante, el sodio va a aumentar el volumen plasmático, lo que va a favorecer la vascularización y por ende vas a tener un look más superior, digamos, sobre tarima, ¿no? Ahora,